Ok, entonces, las tablas, estas se encuentran en un set de tablas que se llama International Critical Tables, que son como una recopilación de tablas de datos, así como el PERRI. Esta sección de tablas nos habla acerca de las solubilidades de líquidos en líquidos, es decir, disoluciones líquido-líquido, en sistemas de dos componentes. Podemos notar que dentro de estas tablas, al inicio, siempre saben ustedes, nos dan abreviaciones y nos dan como que símbolos para poder guiarnos a través de estas tablas. Aquí no hay ninguno en español, pues vamos a usar la sección en inglés. Las composiciones de la tabla siempre están dadas en porcentaje peso-peso, es decir, que todas las fracciones son fracciones masa. Bueno, esto no. Después les dan algo aquí de un Q. Entonces, Q sub X es la temperatura a la cual existe el punto cuádruple. Ustedes saben que en un diagrama de fases de una sustancia pura, nosotros tenemos un punto que se llama el punto triple, que es el punto donde coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor. En un diagrama de equilibrio líquido-líquido para dos componentes, solo estamos tratando con fases líquidas. Por lo tanto, nosotros podemos tener cuatro tipos de fases en un diagrama líquido-líquido, la que sería, supongamos que tenemos componente A y componente B, tendríamos una fase de componente, una fase, un sistema de una sola fase rica en el componente A, un sistema de una sola fase rica en el componente B, o dos sistemas de dos fases, ya sean ricos en el componente A o ricos en el componente B. Entonces ahí donde les indiquen en una tabla, ustedes ven ese Q y ustedes dicen, ok, a esta temperatura me encuentro en el punto cuádruple. Y M vendría a ser un metastado, que ya saben que lo que es un metastado. Entonces, vamos a ver que lo primero que nos dicen acá, la sección 1 de este set de tablas, el componente A es agua y el componente B es dado primero. Y bueno, dicen que el componente el primero que dan es bromo y que los demás son en C-arrangement, que les dicen acá. Eso significa que son compuestos los cuales empiezan con un carbono. Si ustedes en todas estas tablas se van, les van a indicar. Esta tabla inicia con el componente A, pero el componente A no tiene un C-arrangement. El C-arrangement significa que empieza con un carbono. Entonces ahí vamos a ir viendo los sets de tablas. Por ejemplo, aquí la primera es el componente A es agua y el componente B son compuestos que, bueno, el primero es bromo y los demás son compuestos que empiezan con carbono. Aquí dice, el primero es bromo y los demás componentes B son componentes que empiezan con carbono. Entonces aquí tenemos soluciones de agua con bromo, con yoduro de metilo, con yoduro de isopropilo, y pues toda esta sección 1 son agua con esos compuestos. Entonces podemos notar, tenemos por ejemplo aquí esta tabla de ácido isobutírico. El componente A es agua y el componente B es ácido isobutírico. Sí. Entonces lo que nosotros tenemos tabulado, si ustedes se fijan, las tablas nos van a decir porcentaje de B, porcentaje de B. Entonces lo que tenemos tabulado es el porcentaje o la fracción de ese compuesto en agua. Sí. Bueno, eso con las tablas de la sección 1. Bueno, las más amplias son las de agua. Ustedes ven que hay un montón de compuestos ahí que pueden formar disoluciones con agua. Sí, eso siguen siendo de agua. Ok. Llegamos aquí a la sección 2. Les dicen que el key formula, ninguno de los compuestos comienza con un arrangement de 16, que sería como compuestos que empiezan con un carbono. Entonces aquí encontrarían disoluciones de compuestos que no son, que empiezan con carbono. O sea que aquí ustedes no encontrarían una disolución de amoníaco con cloroformo, por así decirlo. Encontrarían una disolución de amoníaco con bromo o de bromuro de aluminio con bromuro de calcio. Entonces aquí ninguno de esos componentes en la sección 2 empieza con un carbono. En la sección 3, el componente A no comienza con un carbono.
El componente B sí comienza con un carbono. Entonces, los componentes A, bueno, eso decía arrangement también, o sea, aparte de indicar ¿cómo les digo? Aparte de indicar que tienen carbonos, significa que está todo condensado en un solo carbono. O sea, aquí tienen C6H14, que sería un hexano, en vez de tener C3H tanto, C2H tanto, entonces eso. Entonces aquí el componente A no tiene carbono y el componente B es un compuesto que empieza con carbono. Por ejemplo, aquí azufre con aceite de mostaza. Y todas estas tablas representan azufre. Entonces el momento en que aquí ustedes vean que hay un cambio, que ya aquí ya no es azufre, vamos a ver, por ejemplo, aquí dióxido de azufre, aquí empiezo a tener un componente B diferente, ciclohexano. Entonces ahí amoníaco, este es metacileno. Entonces, eso si ustedes se fijan, el componente A no tiene carbono al inicio, el componente B tiene carbono al inicio. La sección 4, ambos compuestos empiezan con un componente A y componente B, ambos tienen carbonos al inicio. Entonces ahí encontrarían disoluciones, por ejemplo aquí ácido, no me acuerdo cómo se llama ese compuesto. Bueno, bisulfuro de carbono con C o H, con ácido, bueno, es un ácido fórmico, ahí lo dice. Entonces aquí encontrarían disoluciones de compuestos que empiecen con carbono y con carbono. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto que les estoy diciendo? Porque después ustedes llega el momento que tal vez están en examen y están perdidos y no saben dónde buscar, y por eso tienen que saber de hacer distinción en dónde van a buscar. Por ejemplo, si les dan una solución de amoníaco con acetona, irían a buscarse a la sección donde el componente A no tiene carbono inicial y el componente B tiene carbono inicial. Así es como ustedes agilizan su utilización de esta tabla. Y pues se lo explico ahorita porque cuando lleguen a termo 2 vuelven a usar esas tablas y bueno, no se las explican. Y pues esas serían las tablas de equilibrio líquido-líquido. Así que ahora vamos a pasar a trabajar un problema. Están viendo mi Excel, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar aquí con respecto a las tablas? Ok. ¿Sí están viendo el Excel entonces? Sí, sí se ve. Ok. El problema nos dice lo siguiente. En una industria de agroquímicos se necesita que evalúe las siguientes mezclas para que sean homogéneas. Asuma que todas estarán guardadas a temperatura constante. Entonces nos pide determinar la mezcla será homogénea o no. Entonces nos dan tres pares de compuestos, nos dan tres disoluciones. La primera, la del inciso A, nos dice, tenemos parametilfenol como compuesto A y agua como compuesto B, en una proporción molar 4 a 6 respectivamente a 60 grados Celsius. Entonces podemos notar ya de entrada que tenemos un compuesto en combinación con agua. Recuerden que si estamos buscando una disolución de algún compuesto o cualquiera con agua, los podemos encontrar en la sección 1 de esas International Critical Tables para equilibrio líquido-líquido, que son disoluciones de algún compuesto cualquiera con agua. Entonces vamos a ir a buscar y primero que todo, algunas de estas tablas, o sea, manejan sistema internacional para darle los nombres a los compuestos orgánicos o tal vez utilizan un sistema o utilizan los nombres comunes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el parametilfenol, si nosotros vamos, es lo mismo que tener paracresol, y en la tabla lo que encontramos no es parametilfenol, sino paracresol, que es lo mismo, o sea, es el mismo compuesto, pero con un nombre diferente. Entonces también, cuando ustedes vayan a trabajar un problema, tal vez de equilibrio líquido-líquido, equilibrio líquido-vapor, la misma forma en la que ustedes se van a ubicar en el PERI, ustedes tienen que ir a investigar, o por lo menos saber cómo puedo nombrar estos compuestos con su nombre común, o bueno, ahorita que están en la casa, pues simplemente lo buscan en internet y ya, para, para que ustedes no digan, uy, no está el parametilfenol, no lo voy a hacer. Entonces busquen siempre con el otro nombre del compuesto, que fijo lo van a encontrar en estas tablas.
Ok, entonces obtenemos esta tabla de datos. Nosotros vemos que el compuesto A es agua y el compuesto B es paracresol. Entonces, obtenemos una tabla con un rango de temperatura y un rango de concentraciones. Dentro de la tabla tenemos que el A es el agua y el B es el cresol, paracresol. Pero según el ejercicio, aquí tenemos para metilfenol es el A y el agua es el B. O sea, ahí es solo simplemente cuestión de aquí. Yo puse porcentaje de A, pero puedo poner porcentaje de paracresol. Porque es lo que me da la tabla, porcentaje de paracresol. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esto? Para poder graficar esto de aquí. Lo que yo voy a hacer es que voy a extraer mis datos de la tabla, los voy a escribir así y voy a venir a insertar un gráfico. Vamos a insertar un gráfico y el gráfico que yo voy a insertar es este. Dispersión, pero que solo son los puntitos. Vamos a ver aquí, seleccionar datos y vamos a ver qué datos vamos a seleccionar. Vamos a quitar este, vamos a quitar este. Vamos a agregar primero curva 1. Así le voy a poner, curva 1. Entonces la curva 1, en el eje de las X ya sabemos que siempre vamos a poner las concentraciones. Entonces vamos a poner las concentraciones que nos dan de la curva 1. Y en el valor del eje Y vamos a poner la temperatura. Aceptar. Y vamos a agregar otro set de datos, la curva 2, y vamos a ver las concentraciones del otro lado. Y vamos a agregar siempre en el eje Y las mismas temperaturas. Y le damos en aceptar. Y aceptamos. Entonces, podemos ver que se me forma un set de datos aquí. Yo puedo hacer este gráfico de dos formas. Yo lo puse de puntitos. Bueno, lo pueden hacer de muchas formas, pero le puedo enseñar cómo lo hago yo. Lo puse así con puntitos porque si ustedes se fijan, aquí tengo un espacio en blanco entre esos, que ustedes lo van a ver mucho. En esas tablas van a ver espacios en blanco. Entonces, ¿qué pasa si yo toco y yo le doy en insertar y en vez que sea un gráfico de puntitos, sea un gráfico de puntitos con líneas? Aquí va a haber un tramo en el que yo no voy a tener. Entonces, imagínense tablas en las que ustedes tienen varios espacios, porque sí va a suceder que hay tablas que tienen varios espacios. Ustedes no van a poder visualizar bien el comportamiento de esas cosas, de esos gráficos. Entonces lo que yo hago y lo que recomiendo que hagan es que vengan, hagan el gráfico así con puntitos, se vengan aquí a insertar una forma y van a seleccionar esta que dice curva. Entonces ya con esa curva ustedes van agarrando y van tomando los puntos y ahí van tirando su curva. Y así lo van haciendo, ¿verdad? No tiene que pasar necesariamente por todos los puntos, pero sí es necesario que la curva sea una curva suavizada. Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta forma. Y ahí vamos tirando todo a través de todos los puntos, esa curva. Y pues terminamos aquí. Y esa sería nuestra curva. Solo le voy a dar otro grosor también para que se pueda apreciar mejor. Y así es como dibujo yo estos gráficos. Si ustedes quieren hacerlo como que insertar el gráfico que ya le tire las líneas, lo pueden hacer, pero va a haber un poquito de inexactitud porque siempre estos gráficos, recuerden que no son líneas rectas, sino que son curvas suavizadas. Es como que ustedes lo estén dibujando a mano y estén tirando líneas rectas. Por eso es que lo que yo les recomiendo que hagan es que utilicen esa herramienta de dibujar curvas y que así tiren la curva en este gráfico de equilibrio líquido-líquido. ¿Tienen alguna duda con este procedimiento para el gráfico? No, ninguna. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí también mencionar que aquí hay un punto que a 143.5 grados Celsius la concentración es la misma para ambas curvas. Ese representa el punto máximo de la disolución. Entonces ahí las concentraciones son iguales en ambas curvas. Ahora, cuando ya tenemos esto, bueno,
Le voy a dar más formato al gráfico para que se pueda apreciar mejor. Le voy a poner de 0 a 90 las concentraciones. Y la temperatura se la voy a dejar así como está. Aquí solo se mueve esta curvita que dibujamos, ¿verdad? Ahí se ajusta. Ok, entonces lo que hacemos para poder analizar esto es lo mismo que hacíamos con los diagramas de equilibrio líquido-vapor. Vamos a ver que nos dan que tenemos una alimentación molar de 4 a 6 respectivamente. 4 moles de parametilfenol y 6 moles de agua. Entonces, vamos a poner moles de... Voy a copiar esto aquí. Moles de parametilfenol y moles de agua. Esto va a estar en mol. Esto va a estar en mol. 4 moles de parametilfenol por cada 6 moles de agua. Sí. Entonces, recuerdan lo que dijimos al principio, que estas tablas están dadas en fracciones masa. Por lo tanto, yo tengo que convertir estos moles a masa. Entonces, para convertir los moles a masa, simplemente vamos a multiplicar los moles por su peso molecular. Aquí tendríamos peso molecular de parametilfenol por los moles. Y eso, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular las fracciones de esos componentes. Ahí está. Ok, aquí estaría esto en gramos. Esto estaría en gramos. Y las fracciones no tienen unidades. Estas fracciones en realidad no son X. Recordemos que son fracciones Z, fracciones de alimentación Z. X y Y, para calcular la alimentación, eso aquí no existe. Eso es Z. Entonces aquí vamos a calcular y vamos a ver la masa de parametilfenol dividido entre la sumatoria de las masas. Y eso nos va a dar su fracción. Y luego tenemos aquí la masa de la masa de agua dividido entre la sumatoria de las masas. Esta más esta. Y así obtenemos nuestras fracciones molares. Nuestras fracciones masa, perdón. Lo voy a dar así. Así está bien. Punto 8 y punto 2. Ok. Entonces, vamos a ver que nuestro gráfico está con respecto a qué sustancia. Nuestro gráfico está con respecto a parametilfenol. Recordemos lo que hacíamos en un gráfico de equilibrio líquido-vapor. Calculábamos la alimentación y luego veníamos y analizábamos, ok, ¿a qué temperatura se encuentra el sistema? En este caso a 60. Vamos a ver que en la línea de 60, si tiramos una recta, vamos a ver aquí, una recta horizontal, le voy a dar zoom. Aquí a 60. Podemos notar que corta por ahí. Y después agregamos a donde corte en las curvas líneas verticales. Igual que como lo hacíamos que en los gráficos de equilibrio líquido-vapor. Vamos a tirar rectas verticales ahí donde corten las curvas. Vamos a ver. Yo diría que por ahí. Y el otro como por aquí. Sí. Bueno, en este caso creo que no era necesario porque aquí me lo dan ya. Pero bueno, ustedes ven, ese es el procedimiento general. Cuando no encuentran esa temperatura en la tabla, vienen a tirar una recta horizontal a la temperatura que se encuentren y después rectas verticales que corten, que pasen por donde esa recta horizontal corta las curvas para encontrar la concentración aquí abajo. Entonces, ¿qué podemos notar que tenemos en este sistema? Podemos ver que del gráfico o de la tabla podemos leer lo siguiente. La fracción de compuesto A, bueno, vamos a agarrar acá.
Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí. La fracción de este compuesto en la fase alfa. Vamos a denominar así eso. Vamos a ver. Bueno, alfa. Y luego tendríamos la fracción de ese mismo compuesto, pero en este caso, vamos a pegarla, en la fase beta, porque nosotros sabemos en un diagrama líquido-vapor, que es lo que leemos, la fracción X y la fracción Y, pero en este caso nosotros no estamos tratando con líquidos y vapores, sino que estamos tratando con líquidos. Entonces a esas fases les denominamos fase alfa y fase beta. O sea, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo les pongo ese nombre porque es la nomenclatura del libro. Vamos a decir que la fase alfa es la que está a la izquierda y la fase beta es la que está a la derecha. Entonces, en la fase alfa, que sería la curva 1, a 60 grados Celsius tenemos 2.70 de fracción. 2.70 de fracción. Y en la fase aquí beta tenemos 81.5. Entonces, ya que tenemos esos datos, podemos comparar con los datos de alimentación. Podemos notar que este 80, bueno, esto está en porcentaje. Este no está en porcentaje, entonces simplemente aquí dividimos entre 100 para convertir eso a porcentaje más. O multiplican este de aquí por 100 para convertirlo en porcentaje. Siempre les va a dar lo mismo. Vemos que 0.8 es la alimentación de este compuesto. Entonces, la alimentación de parafenol, la alimentación de paracresol se encuentra en medio de la fracción de la fase alfa y la fracción de la fase beta. Entonces, otra forma en la que podíamos determinar esto es que, ok, estoy a 0.8. Tiro aquí a 0.8. Ay, 0.8 se encuentra adentro de la curva cuando choca con la recta de 60 grados Celsius. Entonces, me voy a encontrar ¿en qué? En un sistema de dos fases. Por lo tanto, aquí nos piden determinar. En la industria se necesita que evalúe las mezclas para que sean homogéneas. Asuma que todas estarán guardadas a temperatura constante. Entonces tenemos que analizar, ¿será homogénea o no será homogénea esta de aquí que tenemos? Si nos encontramos adentro de la curva bifásica, adentro de la curva de dos fases, desde ahí ya no. Tendremos un sistema que no es homogéneo. También podemos lo que es calcular con regla de la palanca las fracciones que van a existir en la fase alfa. Las fracciones no, o sea, las masas que existen en la fase alfa y en la fase beta. Entonces podemos ver que la regla de la palanca es la que tenemos acá. Y al hacer un sistema de ecuaciones, vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver, para determinar cuánta masa habrá en cada fase. Vamos a ver que tenemos masa de alfa y masa de beta. Masa en la fase alfa y masa en la fase beta. Masa en la fase alfa está en unidades, en este caso, de gramos. Y masa en la fase beta también está en gramos. Entonces aquí vamos a suponer el valor que supondríamos. 1 y 1 le voy a poner. 1 y 1. Solo por acá. Entonces tendríamos nuestra primera ecuación. Que sería esta de aquí, la de la regla de la palanca. Entonces necesitaríamos que para la regla de la palanca, masa de alfa multiplicado por ZA, que sería el Z de parametilfenol, menos el X de parametilfenol en la fase alfa, menos, porque vamos a tirar esto para el otro lado, la masa de beta multiplicado por el X de aquí de beta, menos, uy, aquí me falta un paréntesis.
ahí está, menos la masa de beta multiplicado por el X de beta menos la alimentación. Y vemos que no nos da cero, obviamente, porque estas masas son masas supuestas. Pero ahora, si yo le doy en buscar objetivo o resolver este sistema de alguna manera, tengo dos incógnitas, masa de alfa y masa de beta. Por lo tanto, yo debería tener una tercera incógnita para poder buscar esto. Y eso resultaría ahora en que vamos a tener un sistema de ecuaciones donde vamos a considerar las masas totales. Vamos a insertar aquí otra ecuación. Entonces consideraríamos la masa de la fase alfa más la masa de la fase beta sería igual ¿a qué? Sería igual a la masa global del sistema. Es decir, esta masa de 432.56 y esta masa de 108. Entonces esto sería igual a la masa total del sistema. Masa total. Masa total. Entonces podemos calcular lo que es la masa total del sistema. Vamos a ver aquí. Masa total. Y eso va a estar en gramos. Entonces la masa total sería la suma de esta más esta. Ok, ahora, bueno, en este caso no, en este caso la masa total sería la suma de las masas que ya conocemos. Esta más esta de aquí. Entonces ahora tendríamos nuestra segunda ecuación. Y nuestra segunda ecuación sería la de masa total. Entonces para despejar esa ecuación sería masa de alfa más masa de beta menos masa total. Y ya tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas para poder darle solución a esto. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a datos, vamos a usar el solver. Este sistema ustedes lo pueden meter a sus cálculos, o sea, bien facilito. Yo aquí porque lo estoy haciendo en Excel, ¿verdad? Tomamos la regla de la palanca. Esa ecuación tiene que tomar un valor de 0 cambiando masa de alfa y masa de beta. Y vamos a agregar la condición, aquí una restricción, que sería nuestra segunda ecuación, en la cual la masa total debería ser igual a 0, ¿verdad? Por el despeje que hicimos. Le damos en aceptar, damos en resolver y el sistema nos da una respuesta. Aquí esos son, pues literalmente 0, por 10 a la menos 14 y por 10 a la menos 12 es 0. Y estas serían las masas que encontramos en cada fase, ¿verdad? La masa de alfa y la masa de beta. Entonces, aquí simplemente... Uy. Espérame. No creo que me haya fallado el cálculo. No, 540. Ok. Ya que tenemos esto, ...81.5... Sí, está bien. Entonces, ya que tenemos esto, ya tenemos la masa de alfa y la masa de beta, que sería una de nuestras respuestas para darle solución a esto. Y lo que procedería sería calcular la masa del compuesto de este paracresol en alfa, la masa de paracresol en beta. Vamos a hacer eso. Entonces aquí lo que tendría sería masa, y esto está en unidades de gramo. Y aquí tendríamos masa, y esto está en unidades de gramo. A ver. Gramo. Y aquí sería simplemente la masa de paracresol en alfa, la masa de alfa multiplicado por la fracción de paracresol en alfa. Y la masa de paracresol en beta sería la masa de beta multiplicado por la fracción de paracresol en beta. Y ya tenemos las masas de paracresol. Ahora si queremos calcular lo que son las masas de agua, H2O en alfa y H2O en beta,
Simplemente restamos la masa de la fase alfa menos la masa de paracresol en alfa, la masa de fase beta menos la masa de paracresol en beta. Y podemos así obtener lo que son las masas que coexisten en cada una de las fases en este sistema. Esto aplicado con regla de la palanca. Y esa sería la solución del inciso A. Y ese es el mismo procedimiento que vamos a seguir para darle solución a todos los demás incisos. No sé si tienen alguna pregunta con esto. No. Ok. Siempre que trabajemos con lo que es la regla de la palanca, recordemos que vamos a tener dos incógnitas, que sería la masa de la fase alfa y la masa de la fase beta, o en caso de equilibrio líquido-vapor, masa de vapor y la masa de líquido. Por lo tanto, siempre es necesario plantear una ecuación que incluya esas dos incógnitas para poder darle solución. Que usualmente la que usamos es esta, masa o moles totales, ¿verdad? Y esa es una forma de resolver utilizando regla de la palanca. Otra forma de resolver este ejercicio era haciendo un balance de masa, pero lo pueden comprobar ustedes haciéndolo de esa forma. Pues ese sería el inciso A. El inciso B me dice amoníaco y dimetilbenceno en una proporción 9:1 respectivamente a 13 grados Celsius. Entonces vamos a tener amoníaco y dimetilbenceno. Ya tengo el gráfico aquí, todo dibujado. Para agilizar los cálculos, vamos a ver aquí que vamos a tener moles de amoníaco en mol, moles de amoníaco también en mol. Entonces decía que teníamos 9:1, 9 moles de amoníaco y 1 mol de dimetilbenceno. Y aquí tendríamos lo que son las masas, masa de amoníaco y masa de dimetilbenceno en gramos, y este también en gramos. Entonces simplemente para el dimetilbenceno sería su peso molecular por sus moles, y para el amoníaco su peso molecular por sus moles. Y ya con eso calculamos lo que es nuestra fracción de alimentación. Vamos a ver aquí, lo vamos a calcular acá. Tendríamos el Z de amoníaco adimensional y el Z de dimetilbenceno adimensional también. Para el amoníaco es la masa de amoníaco entre la masa total. Para el dimetilbenceno es la masa de dimetilbenceno entre la masa total. Y ya tendríamos estas fracciones. Ahora me dicen que el sistema está a ¿qué temperatura? A 13 grados Celsius. Por lo tanto, yo voy a venir a leer aquí a la recta de 13 grados Celsius. Vamos a ver. A tirar una recta horizontal por ahí. Vamos a ver si aquí no tenemos datos a 13. No, miren, en este caso no tenemos datos a 13. Podríamos interpolar, pero eso le quita al objetivo de estos gráficos, que es que ustedes sepan interpretar lo que tengan graficado en vez de hacer puros cálculos manuales. Así que vamos a leer. Aparte que es más rápido estar leyendo que estar interpolando. Vamos a ver aquí a 13 grados Celsius, tiramos la recta. Por ahí diría yo. Y vamos a tirar rectas verticales. Bueno, antes de eso lo que podemos hacer, para no decir que vamos a leer, sería tirar nuestra línea de alimentación, ¿verdad? Este gráfico es de
dimetilbenceno. Bueno, y aquí también les quería comentar que aquí el dimetilbenceno en la tabla lo van a encontrar como metacileno. Esos compuestos que son aromáticos, usualmente en esta tabla los van a encontrar como con su nombre ortometapara, con esa orientaciones y así. Vamos a ver aquí. Es de dimetilbenceno el gráfico, 0.4092. Vamos a tirar la recta 0.4092. Sí. Ah, no. Esto es lo que tengo graficado es amoníaco. Perdón, si se fijan aquí dice porcentaje de A. Entonces lo que está graficado es amoníaco, porque el compuesto B es metacileno. Entonces tenemos que buscar a 0.5908, que sería como por aquí, casi a 60. Lo vamos a tirar ahí cerquita de 60. Y si vemos, tenemos algo aquí, a 5908, diría yo que por aquí lo encuentro. Podemos notar que donde se intercepta la recta de temperatura y la recta de alimentación, se interceptan por afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un sistema de una sola fase. Y un sistema de una sola fase rico en uno de los dos componentes. ¿Va a ser rico en cuál de los dos componentes de este sistema? Va a ser rico en amoníaco. Porque me encuentro en un gráfico de amoníaco. Entonces, mientras más acá, o sea, caigo aquí en este lado derecho de la curva, por afuera, eso significa que tengo alta concentración de amoníaco. Entonces, esto va a ser un sistema de una sola fase rico en amoníaco. Entonces, supongamos que hubiese caído por aquí, tendríamos un sistema de una sola fase rico en dimetilbenceno. En este caso es rico en amoníaco por caer aquí. Entonces aquí no necesitamos hacer cálculos, solo vamos a escribir por acá. Tenemos un sistema de una sola fase rico en amoníaco, que consiste de las masas iniciales. Y ese sería el análisis. Consiste en las masas iniciales, masas y concentraciones iniciales. Listo. Eso sería este inciso. ¿Les quedó claro? Sí. André, es porque, digamos, en esa fase, en la fase alfa, el amoníaco es rico en eso. Digamos que el otro componente es, ¿cómo se llama? Pobre, sería pobre. El otro componente, ajá, estaría apareciendo. Y si nos fuéramos del otro extremo, sería al revés. Sí, sería al revés. Lo único que ustedes siempre Ok, necesitan gracias. aquí analizar, ¿verdad? De nada. Se necesita analizar es que el punto les caiga adentro o afuera de la gráfica. Lo pueden hacer de dos formas. En el inciso A lo hicimos por medio de cálculos y viendo que quedaba en medio. En el inciso B lo hicimos tirando la recta de temperatura y la recta de alimentación. Y pues eso sería para el inciso B. Siempre recuerden, dentro de las curvas, dos fases. Por fuera de las curvas, una sola fase. Y luego ya vamos al inciso C, que me da un sistema de glicerol con 2-metoxifenol. El 2-metoxifenol lo van a encontrar como guayacol en esas tablas, pero este problema se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes cuando les mande el Excel, para que podamos avanzar con el problema número 2, ¿verdad? Lo pueden hacer utilizando cualquiera de esos dos métodos. Ahí ustedes deciden pues cómo lo van a resolver. Y pues bueno, les voy a mandar también un documento en Word donde tengo resueltos estos, se los voy a subir ahí donde tengo resueltos estos problemas de equilibrio líquido-líquido y están ahí más explicados textualmente. Y ese sería el problema número 1. Ahora, para pasar al problema número 2, vamos a ver que tenemos
el siguiente enunciado. En una torre de destilación flash se alimenta una mezcla líquida de 1 mol por segundo de agua y 1 mol por segundo de etanol a 30 grados Celsius y 11 kilopascales. La mezcla se opera a 7 kilopascales. Estime el estado de composición de la mezcla en mol después de que se realizó la operación durante 1 hora. Realice un gráfico de presión versus composición de la mezcla e identifique todas las fases y los resultados obtenidos. Ok, de entrada podemos ver que estamos tratando con una aplicación de equilibrio líquido-vapor porque estamos hablando de una destilación flash. Entonces, usualmente lo que hacemos en una destilación flash es que introducimos una mezcla de una solución. En este caso ahí tenemos agua y etanol. Entonces se introduce la mezcla y se hace causar un cambio repentino, ya sea de temperatura o de presión, para poder vaporizar los compuestos. En este caso estamos teniendo que entra esta corriente a 30 grados Celsius y 11 kilopascales. Eso es adentro de la línea, adentro de la tubería que la conduce, pero al momento de entrar al destilador flash hay un cambio de presión tan repentino que hace que se vaporice cierta sustancia y así es como opera un destilador flash, porque ocurre, la misma palabra lo dice, ocurre todo muy rápido por un cambio de presión o de temperatura sumamente brusco. Usualmente de presión porque estas disoluciones son más susceptibles a los cambios de presión, alcanzar rápidamente esos cambios de presión que si tenemos un cambio de temperatura y toma un tiempo de alcanzar el equilibrio térmico y esas cosas. Entonces, ya habiendo explicado eso, podemos ver que nos dice que el sistema opera durante 1 hora. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo considerar que al final de este destilador lo que voy a tener es un equilibrio líquido-vapor a presión constante, que sería una presión constante de 7 kilopascales. Por lo tanto, yo puedo calcular lo que me piden de distintas, bueno, la forma más lógica de hacerlo sería aplicando ley de Raoult. Entonces, teniendo mis 7 kilopascales, voy a escribirlo por aquí, presión total en kilopascales serían 7. La temperatura la voy a considerar constante a 30 grados Celsius, ¿verdad? Porque no me están dando nada de datos, ni me están dando como que condiciones a las cuales opera el destilador, solo me dan 7 kilopascales y yo, bueno, voy a ver que el destilador trabaja a temperatura de 30. Por lo tanto, a esa temperatura de 30 voy a calcular las presiones de vapor de cada componente. Esto utilizando el polinomio de la tabla 2.8, el polinomio de Antoine. Ya teniendo eso, eso significa que yo puedo calcular lo que viene siendo con ley de Raoult, que la tenemos aquí. La ley de Raoult nos dice que la presión total sería la suma de la presión de las presiones parciales, ¿verdad? Bueno, esa es la ley de Dalton, que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Pero la ley de Raoult nos dice que la presión parcial es igual a la fracción mol en el líquido del componente multiplicado por la presión de vapor. Eso significa que si yo vengo aquí, vamos a insertar una ecuación a determinar mi presión total, aquí sería la fracción de agua por la presión de vapor de agua más la fracción de etanol por la presión de vapor de etanol. Yo tengo mi presión total. También conozco mis presiones de vapor. Eso significaría que tengo dos incógnitas que vienen siendo la fracción de A y la fracción de E. Pero al igual que lo que hacíamos con la ley de la regla de la palanca, con la regla de la palanca, aquí podemos armar una ecuación más que nos relacione esas fracciones. Y esa ecuación va a ser la fracción de A más la fracción de E es igual a 1. Y armaríamos de esta forma un sistema de ecuaciones para poder determinar las fracciones mol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener
que necesitamos encontrar la fracción de A, y la fracción de etanol. Entonces, vamos a suponer 0.5 y 0.5, solo para empezar. Entonces tendríamos de la primera ecuación, que sería ley de Raoult, y la otra que sería suma de fracciones. De la ley de Raoult tendríamos presión total menos la fracción de A por su presión de vapor menos la fracción de etanol por su presión de vapor. Y esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería la fracción de A más la fracción de E, que esta ya se cumple, pues ahí indistintamente de lo que tengamos aquí en la ley de Raoult. Pero a nosotros nos interesa obtener estas fracciones y que esta ecuación se vuelva cero. Ya saben que se vuelve cero por el despeje que hicimos acá de la presión total. Entonces, si le damos en el solver nuevamente, vamos a ver que vamos a agarrar esta casilla de acá y le queremos dar un valor de 0, cambiando estas dos variables, la fracción de agua y la fracción de etanol. Y vamos a agregar la restricción, que sería nuestra ecuación, que en este caso viene siendo la suma de fracciones igual a 1. Le damos en aceptar, le damos en resolver, y el solver nos da la respuesta para ese sistema. Aquí ya vemos ley de Raoult, ahí me dio 1 por 10 a la menos 14, ese valor es 0. Y me dio estos valores para fracciones mol. Entonces, estime la composición de la mezcla, listo. Ya tenemos la primera parte del ejercicio resuelta. Hemos estimado la composición de la mezcla. Vamos a ver, aquí le voy a poner esto, sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, que nos pide, es generar el gráfico de presión versus composición. ¿Cómo generamos un gráfico de presión versus composición? Pues lo vamos a hacer con estas ecuaciones que tengo yo aquí. Siempre a partir de lo que es la ley de Raoult y la ley de presiones parciales de Dalton. Entonces, vamos a ver que en un gráfico presión-composición, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo en el eje de la Y la presión total del sistema y en el eje de las X tengo composición de líquido y de vapor de uno de los dos componentes. En este caso lo voy a hacer para etanol. Ustedes lo pueden comprobar haciéndolo para agua cuando yo les mande el Excel. Entonces yo lo voy a hacer para etanol. Por lo tanto, necesito determinar las presiones totales. Las presiones totales lo saco con la suma de las presiones, parciales. Y la presión parcial sale de lo que es la ley de Raoult. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ir dando, para generar eso, voy a ir generando o ir suponiendo fracciones de X. En este caso aquí vamos a poner X de A, y aquí vamos a poner X de etanol. Entonces vamos a ir poniendo fracciones desde 0.1 hasta llegar a 1, ¿verdad? Esto es solo ir suponiendo eso, ¿verdad? Y para la otra fracción sería 1 menos la fracción que tenemos acá. Y terminamos de llenar esta tabla. Ahora, ya que tenemos esas fracciones, podemos calcular lo que son nuestras presiones parciales. En este caso, la presión de agua, las unidades, se me olvidan, en kilopascales. Y la presión de etanol en kilopascales. ¿Cómo se calcula? La presión de A sería la fracción de A multiplicado por su presión de vapor. Y la presión de E sería la fracción de E multiplicado por su presión de vapor. Recordemos poner constantes esos datos utilizando los signos de dólar para que no se nos vaya a correr eso, porque la presión de vapor, eso va a ser un dato que tenemos constante. Luego de eso, vamos a tener la presión total del sistema. En kilopascales.
y sería la suma de la presión de A más la presión de etanol. Y luego de eso generamos lo que son nuestras fracciones mol, pero para el vapor. Entonces, para el vapor, vamos a ver que lo vamos a hacer por medio de la ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces, para la presión, para la fracción de vapor, sería la presión del compuesto entre la presión total. La presión del compuesto entre la presión total. La presión del compuesto entre la presión total. Y para el otro componente, la presión E menos la presión total. Y ya tendría yo todos los datos en esta tabla que necesito para generarlo, para generar el gráfico. Así que lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos estos datos y pues le doy clic derecho para que se me genere todos los datos de la tabla. Ustedes pueden arrastrar ahí, ¿verdad? Solo vamos a corroborar, ¿verdad? Que todo esté bien en la tabla. PAPT, PPT, aquí, esto, si está bien. Esto está correcto. Ok, todo listo. Vamos a darle formato a la tabla y vamos a proceder a generar el gráfico, que esto sería lo último que haríamos del problema. Generar el gráfico de equilibrio líquido-vapor. Voy a utilizar este de dispersión con líneas suavizadas y voy a seleccionar datos. Vamos a agregar el primero, que sería curva de vapor. No, curva de líquido voy a agregar primero, para que sea la de líquido la azul. Curva de líquido. Para etanol, vamos a ver que tengo los X de etanol en el eje X. Y para la presión, voy a tomar las presiones totales del sistema. Le damos en aceptar. Y ahora vamos a agregar una más, que sería curva de vapor. Valores X serían las fracciones de vapor del etanol. Y en el eje Y sería la presión total. Le damos en aceptar. Y nos genera lo que es nuestro gráfico de equilibrio líquido-vapor. Le voy a poner de 0 a 1 a las fracciones. Y las presiones aquí vamos a poner un mínimo de 4. Y ven que se nos forma como este ojito. Recuerden lo que habíamos hablado en la tutoría anterior, que aquí no vamos a poder formar un azeótropo. O sea, jamás van a encontrar un compuesto que se comporte con un azeótropo generando su gráfico de esta manera. Porque no estamos considerando, aquí estamos considerando que esto es ideal. Entonces este gráfico siempre es para un sistema ideal. Y así se generaría un gráfico presión-composición. Así que vamos aquí a darle formato, a nombres a los ejes para poder terminar. Entonces aquí tendríamos en el eje X lo que es la fracción de, tenemos la fracción de etanol y la fracción de etanol, pero en este caso de vapor. También pueden generar así gráficos de temperatura composición en Excel. De hecho, tengo un video en YouTube de cómo hacerlo, para que lo puedan ver, porque ahorita ya son las 4 y pues ya no me queda tiempo, para no quitarles más tiempo de la tarde. Ok. Y el título del gráfico, que sería diagrama de equilibrio líquido-vapor presión, temperatura, presión, composición para agua, etanol. No voy a poner presión, composición, solo equilibrio líquido-vapor para agua, etanol. Y ese sería nuestro gráfico. Ahora lo último que me pide el problema es que dentro de este gráfico, lo voy a hacer más grande, pueda determinar lo que tengo acá. Sí, que localice estos puntos en el gráfico. Ay, miren que aquí me faltó hacer algo. Tengo las fracciones X, pero me faltó calcular las fracciones Y también. Vamos a calcularlas.
porque también debemos identificar esa fracción en el gráfico. Entonces la fracción de Y en A ya sabemos que sería la presión parcial, en este caso la fracción de A por la presión de vapor entre la presión total. Y el Y de etanol sería la fracción de etanol por su presión de vapor dividido entre la presión total. Y esa sería la forma para calcular nuestras fracciones Y. Ahora, como mi gráfico es presión versus concentración de etanol, voy a localizar este 0.5616 y este 0.3408 dentro de mi gráfico. Entonces, vamos a ver si tiramos a 7 kilopascales. Vamos a insertar la recta aquí. Vamos a ver. A 7 kilopascales. Y vamos a ver dónde cortan. Vamos a insertar más rectas aquí. Una aquí. Corta ahí y verticalmente me iría para acá. Y la otra la tiro y corta por ahí. Supongamos, ¿va? Entonces, vamos a identificar primero. Vamos a dibujar. Que nos pide que identifiquemos las fases. Vamos a escribir aquí que en la parte de arriba tenemos líquido. Tenemos líquido. Y abajo tenemos lo que es vapor. Líquido, vapor. Y adentro tendríamos mezcla. Entonces, vamos a identificar ahora que a 7 kilopascales cortamos la línea de equilibrio líquido-vapor. ¿A qué concentración? Aquí a 0.34 por ahí. Y podemos ver 0.34. La línea de vapor para etanol. 0.34. Y ahora la de líquido debería quedarnos a 0.5616. La de líquido en la curva de líquido 0.5616. Y así es como nosotros, vamos a ponerle esto abajo, ahí. Y así es como nosotros determinamos en estos gráficos también las fracciones. Entonces ustedes vieron, obtuve el mismo resultado de tratar mi sistema a presión de 7 kilopascales con un gráfico que con el tratamiento de una ecuación. Entonces ahí comprobamos que sí se puede comprobar ese comportamiento tanto por el gráfico como por un sistema de ecuaciones. Y ese sería este problema, sería el problema número 2. Y ese sería nuestro último problema del día de hoy. Pues sería también el último problema de las tutorías. No sé si quedaron con alguna duda con respecto a alguno de estos problemas. O en general con la unidad temática 10, que son lo de equilibrio multicomponentes. André, y los gráficos en los que son de equilibrio sólido-líquido, siempre es el mismo principio, la misma regla Sí. de la palanca, solo ubicarse en que... Miren, usualmente los de sólido líquido, lo que les van a pedir no es usar regla de la palanca, sino agarrar las curvas donde hay cambio de fase y que digan a tal concentración se va a disolver. O sea, eso es literalmente solo tirar dos rectas y ya leen en esos gráficos de equilibrio líquido sólido. Y pues por lo menos en 3 años que yo sepa, jamás han puesto un equilibrio líquido sólido en un examen. Y pues eso, los gráficos líquidos sólidos son bien sencillos. De hecho, les trae un problema de equilibrio líquido sólido, pero es más práctico que sepan líquido vapor y líquido líquido que líquido sólido, porque líquido sólido
casi no lo van a aplicar en lo que estudian de físico-química y de termo 2. Líquido, líquido y líquido vapor sí lo van a ver bastante. Pero bueno, siempre no está de más que estudien lo de sólido Ok, líquido. Andrés, gracias. Y pues eso, ¿verdad? Si no tienen más dudas, pues creo que con eso concluiríamos. Vamos a ver, stop.